Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más en esta mañana a su programa Fe con Café. Queremos invitarles a que se queden con nosotros. Les saluda su amigo y pastor Sergio Cárdenas y el día de hoy tenemos un tema igualmente especial para ustedes. La fe tiene que ser probada. Las pruebas demuestran si nuestra fe es auténtica. La única manera de saber que tenemos una fe genuina es cuando ésta pasa por pruebas. La Escritura menciona, hablando el apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 1, versos 6 y 7, él menciona lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser pasada por diversas pruebas, menciona el apóstol Pedro. Es un hecho que las pruebas vendrán a nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si algo será seguro en nuestras vidas son las pruebas. Comprendamos hoy día que las pruebas son siempre con un propósito definido y con un propósito final. Nada de lo que pasamos en este mundo para el Señor es en vano. Todo sirve con un propósito eterno. Pero alguien preguntará, ¿para qué son buenas las pruebas? Bueno, el propósito de las pruebas es para demostrar si nuestra fe es auténtica. No hay manera de saber si algo es real o verdadero hasta que no es probado. Esto incluye nuestra fe. Nuestra fe, aún más valiosa que el oro, tendrá que pasar la prueba de fuego. Las pruebas, cuando las sobrellevamos, producen una fe más fuerte y firme en nosotros. Al final de la prueba, si la pasamos y no somos movidos, nuestra confianza traerá más que todo gloria y honra a nuestro Dios. Será un testimonio a los demás de que Dios es poderoso para guardar a sus hijos y mantener nuestros pies firmes en toda adversidad, en toda situación. Esto es lo que nos espera después de vencer las pruebas. No una derrota, sino saldremos más fuertes y victoriosos. Las pruebas no deben de sorprendernos. El apóstol Pedro menciona en el capítulo 4 y en el verso número 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no se sorprendan. Cuando nos alcanza el sufrimiento, la mayoría de nosotros reacciona como si eso fuera algo extraño. Ya otros han pasado por la misma experiencia y usted nunca será el que sufra más que cualquier otra persona. Cuando Pablo fue elegido, el Señor le dijo: porque yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Pablo llegó al límite del sufrimiento. Usted y yo no llegaremos a ese límite. Y no deberíamos considerar nuestro sufrimiento como algo extraño. Todos tenemos la tendencia a caer en esa falsedad de nuestra manera de pensar. Por ejemplo, si llegamos a tener algún tipo de enfermedad terminal o algún tipo de enfermedad crónica, muchos piensan: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Esto no me puede estar pasando a mí. Esto debe de ser un error.
pero realmente hay sufrimientos, hay pruebas que el cristiano pasa. Y no es algo accidental, sino es una experiencia cristiana normal. Es como si el apóstol Pablo hubiese dicho: no creáis que es una vivencia extraña, porque es la experiencia normal de los creyentes en el mundo. Es algo que le sucede a todos. Los sufrimientos, las pruebas son necesarias en la vida cristiana. Santiago menciona que debemos de gozarnos al igual que Pedro, sino gozaos cuando sois participantes. Santiago menciona en el capítulo 1, verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué hemos de alegrarnos de las pruebas y los sufrimientos? Porque las pruebas y los sufrimientos nos califican. Es como el estudiante que pasa el examen. La única manera de pasar el examen o de pasar al siguiente año o de graduarse es teniendo que pasar las pruebas. Igual nosotros no podemos graduarnos, por así decirlo, en la vida cristiana si reprobamos en las pruebas, si nuestra fe no es genuina. Y es por eso que muchos tienen que pasar por la misma prueba, aunque se cambien de lugar, porque hay gente que no puede enfrentar ciertas pruebas y prefieren huir, se van a otro lugar. Dios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dios permitió que tú fueras ofendido o que tú fueras lastimada. ¿Por qué? Porque Él te enseñó a que debes de aprender a perdonar, no guardar rencor, ni resentimiento, ni tener el intento de vengarte. Entonces Dios permitió que esa persona, muy cercana tal vez, porque el dolor, el sufrimiento, siempre es más fuerte cuando viene de personas en las que confiamos, personas a las que amamos. Y esa situación que estás pasando, esa ofensa que tú viviste y que enfrentaste y que te hirió, ya Dios te dio una enseñanza, y la enseñanza es: perdonad, para que tú también seas perdonado. Pero tú no quieres perdonar. Tú quieres servir al Señor, tú quieres caminar con el Señor, tú quieres ser útil para el Señor, pero no has podido vencer esa prueba. ¿Cómo vas a ser eficaz? ¿O cómo vas a dar testimonio? ¿O cómo vas a enseñar tú que debemos de perdonar si tú mismo o tú misma guardas rencor contra esa persona que te ha herido y te ha lastimado? Entonces Dios permitió la ofensa para que realmente en tu fe genuina, que has recibido la enseñanza, la palabra, tú aprendas también a perdonar. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros que podemos enfrentar. Dios nos lleva, como llevó al pueblo de Israel, lo dice la Escritura. En Deuteronomio capítulo 8, verso 2, le dijo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si Dios te pasa y te lleva hacia el desierto, es para que tú sepas realmente si lo que hay en tu corazón es una fe genuina. Dios te lleva al desierto, Dios te lleva a la necesidad, Dios te lleva a la enfermedad. Y si tú crees en sus promesas, que Él es proveedor,
y tú permaneces firme y fiel en el Señor, Él te proveerá por esa fe que tú tienes. Si Él te lleva por alguna otra situación, es para que también tú lo conozcas. Tú no vas a conocer a un Dios a menos que seas probado. Tú no vas a conocer a ese Dios en sus diferentes facetas, por así decirlo, a menos que seas probado. Tú no vas a conocer que Él es sanador a menos que pases por la enfermedad. Tú no vas a conocer que Él es proveedor a menos que pases por la necesidad. Tú no vas a conocer que Él es tu guardador, tu abogado, tu refugio, a menos que tú estés pasando por esa situación. Y esa situación te va a ayudar a conocerlo como tu proveedor, como tu sanador, como tu protector, como tu ayudador. Y tú vas a dar testimonio. Por eso dice que nuestra fe será hallada para la alabanza y para la gloria. Tú vas a testificar, vas a dar testimonio diciendo: yo conozco a un Dios que me ha perdonado. Yo conozco a un Dios que me ha sanado. Yo conozco a un Dios que me ha provisto. Entonces, a través de las pruebas, tú conoces más a tu Dios y tú puedes dar testimonio de ese Dios, porque pasaste por las pruebas y saliste adelante, porque tu fe se mostró genuina ante esa situación. Las pruebas nos perfeccionan como creyentes. La Biblia menciona en 1 Pedro capítulo 5 y en el verso número 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. La gloria es del Señor. La iglesia, en cierto sentido, es como la luna, que simplemente refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la gloria de Dios como testimonio de una vivencia por haber pasado algunas pruebas. Pedro dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después de ese padecimiento viene la perfección. O sea, que nos lleva a una madurez. Las pruebas te llevan a una madurez. Dice: los afirme, es decir, los haga más fuertes. La fe te hará más fuerte. Dice, dice también que nos fortalezca y establezca. Es decir, Él nos restaure, nos afirme, nos fortalezca, nos establece para que Él sea glorificado. Las pruebas nos perfeccionan y perfeccionan nuestra fe. Las pruebas, como ya mencionamos, nos ayudan a conocer más a Dios. Las pruebas tienen un propósito especial en la vida del cristiano. La fe, si es genuina, brotará y se hallará para alabanza de la gloria de Dios. Las pruebas producen fruto espiritual, como la paciencia. Nos conducen a la madurez y a mantenernos firmes en el Señor, ya que nos afirman y establecen. Nos hacen confiables para los propósitos de Dios en su reino. Es decir, a menos que tú seas probado, a menos que tú seas una persona en la cual Dios puede confiarle algunos aspectos de su reino, es cuando tú demuestras que caminas en fe y que hay fe en tu corazón. Esa es la manera en que Dios pueda confiarnos su obra. Y no debemos sorprendernos que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, sino que se debe de crear en nosotros una mentalidad de que son como los exámenes que nos ponen al final del curso para saber
¿Qué tanto hemos aprendido? Oremos que logremos siempre pasar las pruebas que vengan a nuestra vida para que seamos aprobados con Cristo. Todo lo podemos. Así es que la prueba de nuestra fe autentifica si nuestra fe es verdaderamente genuina y no una fe falsa. Dios tiene que probar tu fe. Tal vez ahorita estás siendo probado o probada y no te has dado cuenta. Ya Dios te ha dicho lo que tienes que hacer, pero te has resistido. No has querido creer, no has querido obedecer la palabra. Y esa prueba se ha alargado. Tal vez si ya hubieras actuado en base a la palabra de Dios, esa prueba ya hubiera terminado. El Señor probó a Israel 40 años, cuando pudieron haber cruzado en 40 días. Hay gente que no ha podido pasar la prueba y lleva años en ese desierto. Pero hoy yo te invito a que te decidas creerle a Dios en esa situación, en esa adversidad que estás viviendo. Pero tienes que obedecer la palabra. Cree a la palabra. Obedece la palabra. Y Dios será glorificado. Y tú lo conocerás. Conocerás quién es Él y cómo puede actuar en la vida de todos aquellos que creen. Así es que en esa prueba solo cree y saldrás adelante. ¿Quieres orar conmigo? Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que aún lo que estamos enfrentando en este momento y lo que enfrenta el mundo y que ha llegado a la vida de los cristianos, de tus hijos, es una prueba donde la fe de cada creyente está siendo probada, si han de creer en ti o no en tus promesas. Ayúdales a creer, que ellos puedan ser aprobados en esta situación. Ayúdanos a todos, Señor, a salir adelante, creyendo, orando y confiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, Señor, yo te pido que te glorifiques, que los toques, que los sanes, que libertes a los cautivos, que rompas sus cadenas y que ahora sean libres, que los lleves a la obediencia que es en Cristo Jesús y dale la victoria. Provisión de lo alto en cada necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención a este programa más, Fe con Café. Les saludó su amigo y pastor Sergio Cárdenas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.